Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidos al tercer episodio de esta serie. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador para la edición número 21 de la Anual de Estudiantes de Arquitectura. Se encuentra el día de hoy la arquitecta Liliana Fracaso, líder del semillero de investigación Polisemia, en representación del programa de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. ¿Qué te parece si empezamos entonces como a hablar de cada una de las cuestiones que nos propusimos para el episodio de hoy? Cuéntanos un poco del origen del semillero de investigación Polisemia. Muy bien, pues los antecedentes de este semillero Polisemia One se encuentran en el campo de superposición de las actividades de investigación que realizamos en la Facultad de Arte, de la actividad de extensión y trabajo en aula. Esto empezó a conformarse en el 2015 e inclusive antes en la Facultad de Arte de la Universidad Antonio Nariño en torno al tema del patrimonio cultural, el hábitat popular y las prácticas artísticas. Algunos grupos de estudiantes de las asignaturas de diseño básico, de sensibilización cultural, del TCA1, entre otros espacios académicos, de los programas de arquitectura y de artes plásticas y visuales, se vincularon desde el trabajo en aula a unos eventos organizados en red con otras instituciones nacionales, por ejemplo con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, o instituciones internacionales de Brasil, como por ejemplo Museo Aberto, o el socio que tenemos en Brasil, que es la Universidad Federal de Goiás, o el socio de España, como la Asociación Casa Voladora, o el Observatorio de Educación Patrimonial de España. Entonces, ahí, en este espacio internacional, se experimentó el diálogo con otros territorios y con los habitantes por medio de acciones artísticas, análisis cualitativos, mapeos y formas creativas y sensibles de acercarse a la realidad territorial y a la vida de las personas, inclusive por medio del juego. Entonces, estos eventos, si organizados en este espacio internacional también, representan en realidad un modus operandi de nuestro proyecto de investigación que llamamos lo patrimoniable, que tiene un nombre. Esta estrategia que tenemos de investigar los territorios le hemos llamado Lugando, juegos de lugares y lugares en juego, que explora la realidad territorial con una metodología mixta, experimentando métodos y acciones participativas. Entonces podríamos asumir que la cultura es el patrimonio y que la recuperación valorativa de dicha cultura es una cuestión de bien común y una cuestión pública de gran trascendencia en la formación personal y profesional de los estudiantes. Para ello se requiere mejorar los modelos de educación para que la innovación surja como un elemento de creación de nuevos conocimientos, productos y procesos. Entonces, el marco de referencia teórico de nuestro trabajo combina diferentes aportes y elementos que van desde la investigación-acción participativa de Orlando Falsborda, la Escuela Territorialista Italiana de Alberto Magnaghi, la investigación basada en las artes, donde se propone la posibilidad de utilizar los procesos creativos y artísticos de los que habla Rita Irwin, por ejemplo, como formas de conocimiento y métodos de investigación. Entonces, desde el 2016 y 2017 se conformaron en el marco de la investigación de lo patrimoniable de la Facultad de Arte unos lugares observatorios de lo patrimoniable en área próxima al Centro Histórico de Bogotá, por ejemplo el barrio Las Cruces, o en área de borde urbano, por ejemplo el Pardo Rubio, el Paraíso, el Pañuelito, Usaquén, en áreas rurales como Choachí, Facatativá, o en otros contextos aparentemente es más genérico como Minuto de Dios. En ellos, en estos observatorios, los grupos de estudiantes se han venido vinculando
juntos con los miembros de las comunidades asentadas en los lugares de estudio. Hay evidencia de esto en nuestra página web del proyecto, reddelopatrimoniable.net. Muy importante que el semillero logre abarcar, un campo de acción tan amplio y en lo teórico poder aportarle a la arquitectura. Me gustaría presentarte, Liliana, al presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca, al arquitecto Rodrigo Carrizorza Ricaurte, que me gustaría que nos plantee una pregunta para el semillero de investigación Polisemia. Gracias. Muy interesante todo lo que están planteando de investigaciones urbanas y rurales. Esta lista o posibilidades de investigación se establecen con base en alguna selección por parte, de la facultad, o ellos mismos proponen la iniciativa y los objetivos que se persiguen en estos procesos, y cómo al final de este proceso hay una concordancia o un resultado frente a lo inicialmente pautado. La elección de los lugares se dio de forma espontánea. ¿En qué sentido? Ya había algunas conexión por actividades en curso, por ejemplo, de trabajo en campo, el director o el curador del Museo de Arte Contemporáneo, o porque había contactos directos con algunos miembros de la comunidad de estos lugares. Entonces, esto facilitó mucho. Estamos hablando del 2015, 2016, ¿no? Esto facilitó mucho la elección de los lugares que se volvieron casi un laboratorio en el territorio, ¿no? En los lugares donde empezó un trabajo de campo con las comunidades de observación y finalmente se generó un aprendizaje mutuo, ¿no? El dialogar con algunos miembros, ¿no?, de estas comunidades, esto generó pues una dinámica de aprendizaje mutuo. Por ejemplo, en el caso de Facatativá, ya se había generado un trabajo en campo con los estudiantes del programa de artes plásticas visuales de exploración de las piedras pintadas, ¿no?, como se llaman. Pues Chuachi, que fue otro caso, fue elegido por semejanza de condiciones, ¿no?, determinada por esta presencia de patrimonio de arte rupestre. En el caso del Pardo Rubio, por ejemplo, es un lugar donde está sentada nuestra sede de la Universidad Antonio Nariño. Por semejanza de condiciones y características, se eligió también el caso del Pañuelito, que se encuentra en Usaquén, o del Paraíso, que son lugares pues de orden urbano. Me gustaría que aproveches para presentar al equipo que te acompaña. Aquí tenemos la participación del profesor Norman Esteban Gil, que es un profesor del programa de artes plásticas y visuales, que está presente en nuestra jornada en este momento, precisamente porque la componente de análisis sensible del territorio es un punto que caracteriza un poco la forma de aproximarnos al estudio del territorio. Y la estudiante Jazmín Sánchez Salas, que está en representancia del grupo, ¿no?, de semilleros. Me gustaría antes explicar el rol que tienen en este semillero. Gracias. Recordar un poco unas condiciones específicas que me parece importante subrayar de nuestros estudiantes y de la forma que tienen de participar en los semilleros. Desde el 2015 se han venido generando unos antecedentes, unos grupos de estudios, una modalidad de semillero que se prospectaba la participación en proyecto, pero solamente desde el 2020 que tenemos el grupo formalmente reconocido y vinculado a la tercera etapa de este proyecto de investigación, que es lo patrimonio. Entonces, pues yo dejaría la palabra al profesor Norman Esteban Gil. Muchas gracias por la invitación. Con respecto precisamente a la participación dentro del proyecto, para mí como profesor del programa de artes plásticas y visuales, participar en esta fase del proyecto significó la generación de un aporte puntual al sistema de medición de lo patrimoniable S4C. Este aporte se enmarca en el uso de las prácticas artísticas para la consolidación de una metodología de análisis sensible del territorio. En pocas palabras, esto representa la verificación de la utilidad de los métodos de investigación-creación, de los que se habla tanto en este momento, pero ya aplicados desde un lenguaje creativo y experimental.
como por ejemplo la puesta en funcionamiento del laboratorio de cocreación, donde emerge el uso de una interfaz, el sentido de lo patrimoniable en el juego de conexiones entre imágenes y relatos que construye una narrativa con elementos valorativos de lo patrimoniable en su dimensión estética, simbólica y poética. Es aquí donde, en este espacio de la interfaz, donde se dan cita a las diferentes voces vivas de los participantes del laboratorio, que al jugar conectan sus relatos, conectan imágenes con sus experiencias pasadas y sus memorias en un acontecimiento poético. Pues por otra parte, el uso de otros métodos, ¿no? Aparte de la interfaz, el uso del método de análisis iconográfico por medio de paneles barburianos, paneles de identificación iconográfica, el cual abre el horizonte de sentido de las imágenes, aparentemente inconexas, y hacia la consolidación de ámbitos específicos que arrojan evidencias de medición. Parece que tiene que ver mucho la semiología en lo que busca el grupo Polisemia. Precisamente el método de los paneles barburianos es un método que hasta ahora está empezando realmente a aprovecharse sus bondades, ¿no? Sus ventajas, y venirlo a desarrollar en un proyecto como este empieza a demostrar realmente su valor. Antes había estado relegado como a un plano de la historia del arte, la teoría del arte, la cultura, como un plano muy relegado, y ahora puesto, digamos, de esta manera dentro de un proyecto que busca medir lo patrimoniable, definitivamente empieza a encontrar su utilidad, ¿no? Una utilidad realmente significativa. Estamos por trabajar con estudiantes universitarios de 3 instituciones: la Universidad Antonio Nariño, la Universidad del Bosque y la CUN. Cada grupo de estudiantes se involucró en la primera fase recolectando información fotográfica de las fachadas de las casas donde ellos habitaban en distintos lugares de la ciudad y añadiendo un texto de análisis sensible del lugar al que pertenecía la foto. En el segundo momento, algunos de ellos participaron testeando esta interfaz de juego de la que les hablaba hace un momento, que propuso poner en encuentro las fotografías tomadas por los estudiantes y los relatos. Aproveches en este momento la conexión del proceso que estás explicando sobre los análisis sensibles del territorio y el ejercicio de esa representación que producen los estudiantes, para que de pronto interactúes en este momento con Jazmín y te apoyes en ella. De pronto tú la puedes presentar y nos puede explicar un poco ella qué ha experimentado a través de estos ejercicios, un poco su propia experiencia. Claro que sí. Jazmín Sánchez es una estudiante, miembro del semillero Polisemia, y se integró en la siguiente fase, ¿no? La fase de análisis ya cualitativo. Y pues bueno, Jazmín, si quieres cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo fue la experiencia de los participantes, de los estudiantes en esta segunda fase. Muchas gracias. Mi equipo de estudio del semillero de investigación se encuentra conformado, aparte de los 3 docentes, por 6 estudiantes de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño. Cabe agregar que, aunque este equipo de estudio tiene en su mayoría integrantes de la sede de Bogotá, la pandemia ha sido una oportunidad para generar los lazos entre otras sedes de la Universidad Antonio Nariño. Por este motivo tenemos dentro de este semillero uno de mis compañeros que es de la sede de Neiva. Realmente ha sido muy grato poder participar en este semillero, puesto que juntos hemos compartido un vivo interés por analizar el territorio, y es frecuente hablar del territorio como una simple porción de tierra, pero también es importante considerarlo como un conjunto de lugares heterogéneos con dinámicas sociales particulares. Nuestra participación dentro de esta estructuración de metodologías enfocadas al estudio sensible del territorio ha sido, en una primera etapa, la clasificación de información que permite reconocer los lugares a partir de imágenes y relatos de las fachadas observadas por las ventanas de los habitantes. También consideramos, por ejemplo, el contexto de la fotografía, del cómo era el marco, el encuadre, el enfoque, el sentido, la poética, la saturación semántica, los textos, las características arquitectónicas reconocibles en la fotografía que fueron tomadas tanto en Colombia como en Brasil.
Generamos también un cruce de variables con la herramienta SPSS para explorar la diversidad que emerge en el territorio. También tuvimos una oportunidad en una segunda actividad que creamos como intérpretes de información y divulgadores. Con base en Lugando 2.1, realizamos un método para acceder a la percepción de lo que es patrimoniable en el mundo cotidiano de los niños. Pues esto fue como muy recompensante, haber tenido también que compartir con otro semillero, que es el criadero de tejidos de la Universidad del Bosque. Como para resumir un poco, en esta segunda tarea fue primero la creación de un lazo académico con el otro equipo de trabajo, donde se llegó a la propuesta de temáticas comunes dentro de cada ámbito de estudio. En este caso específico, la pedagogía y el patrimonio en el hábitat popular. También después se genera como un desarrollo de la actividad con la que ambos grupos pudieron obtener resultados y pues se postuló en un juego para niños de grado cuarto. Estos niños eran estudiantes del colegio San Martín de Porres en la UPZ Pardo Rubio, en donde se les pedía que buscaran un objeto que fuese patrimoniable para ellos y además también se les pidió que escribieran cómo asociaban estas palabras, que sería patrimonio, lugar, memoria, historia, cotidiano, museo y realidad. Y pues ya por último lo que hicimos fue un hincapié en donde nuestra participación como semillero de investigación es de estudiantes, aprendices que tratamos pues de estructurar y experimentar estas metodologías para analizar el territorio de forma creativa y colaborativa, es decir, involucrándonos en los análisis de los habitantes. Lo que nos cuentas de tu experiencia deja sentir esa sensibilidad que han logrado. Quiero proponerte que para poder hacer una interacción inusual, tú seas la que nos proponga una pregunta, sea para Norman o para la arquitecta Liliana, no sé. ¿Qué cuestión te preguntas en este momento sobre lo que están haciendo, sobre estos procesos de investigación, acción, creación? Pues puede que no sea una pregunta, sino que es algo que yo quisiera más que todo como apoyar, ya que pues este semillero ha sido muy pues importante para mí como estudiante, entonces quisiera que siga a raíz de estos años, que pues con lo que pasó en la pandemia sea un motivo para seguir adelante, porque aún en pandemia seguíamos juntos, estuvimos realizando actividades, entonces mi idea es que este semillero progrese y que podamos realizar actividades al espacio público, ya que nosotros tocamos mucho el tema del hábitat, pues quiero que este se conecte más, pues aprovechando como toda la situación que hemos pasado y de que hemos mejorado. Entonces, pues mi idea es más que todo de lo que podría llegar a suceder en un futuro. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a resolver esta expectativa, Liliana? ¿Tú qué crees? Me parece importante recordar un poco la base, ¿no?, de todo esto para proyectarnos, ¿no?, en adelante. La idea de concebir el patrimonio como un patrimonio integral. Ese es un punto importante, ¿no?, que está presente en el mundo ordinario, ¿no?, o en el mundo cotidiano. Entonces, lo patrimoniable tiene un componente utópico concreto, de lo que nos hablaba Ernest Bloch, un principio de esperanza. Y eso es muy útil, necesario, ¿no?, para los jóvenes y para seguir adelante. Un principio de esperanza según el cual en los territorios existe un patrimonio que todavía no, que hay que descubrir. Ese es un punto importante, un punto sobre el que estamos trabajando. Es un patrimonio potencial, es un insight que puede ser captado solamente con una mirada atenta, curiosa, analítica y artística, al mismo tiempo abierta, libre de prejuicios, ¿no?, que se construye de forma colaborativa y dialógica. Eso es una idea que también estaba presente en el pensamiento del arquitecto austriaco Christopher Alexander, ¿no? Él sostenía que lo que es integral, que nosotros hablamos de patrimonio integral, está vivo, ¿no?, y es parte de la naturaleza. Sus patrones se repiten de forma singular, levemente diferente, dependiendo del contexto. Esto permite que las cosas mantengan un sentido, una funcionalidad ajustada a su propia realidad.
Entonces, era muy interesante esta idea que hablaba Christopher Alexander de una cualidad sin nombre, ¿no? Que es una especie de proceso que extrae el orden solo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ser auténticos, ¿no? Es un punto importante en esta exploración de la cualidad sin nombre. Lo que está en los territorios, lo que se manifiesta como esta dimensión, este modo intemporal de lo que hablaba Alexander, de construir, hace referencia entonces a algo que no se puede copiar, que no se puede reproducir, que no se puede arquitectar, que pero está presente, que es un insight, es un valor intrínseco fuerte que da vitalidad a los lugares. Bien, con esta vitalidad creo que tenemos que medirnos, reconocerla, potenciarla, ¿no? Y trabajar. Excelente. Entonces, eso creo que es un punto muy importante que nos lleva como a proyectar el trabajo en el futuro. Y lo que decía Jazmín es muy cierto, o sea, el territorio hay que caminarlo. Entonces, la virtualidad fue pues algo que nos ayudó en el momento de pandemia, pero ahora pues esta curiosidad, este deseo de caminar el territorio es un punto muy, muy positivo, ¿no? Que manifiestan los estudiantes del semillero. Gracias, Norman. Te voy a dar la oportunidad. Nos quedan muy pocos segundos, pero puedes hacer una síntesis de lo que Polisemia significa para Colombia en este momento. Bueno, es un gran aporte, ¿no? Es un aporte significativo, porque el semillero como tal está en este momento aportando directamente a la construcción del concepto de lo patrimonial, que es un concepto que viene, como decía la profesora Liliana, trabajándose relativamente hace poco tiempo, pero en este momento están involucrados un corpus de estudiantes que ahora son actores principales, activos, ¿no? Que desde su aporte, desde su mirada, una mirada totalmente fresca, ¿no? Una mirada también muy distinta a la que podemos tener los profesores activa en su territorio, empiezan a construir este concepto que esperamos que dentro de muy poco pueda ser reconocido con la importancia que se merece. Gracias, Norman. Y me gustaría que con una idea muy sensible, Jazmín nos permita despedir este concepto que propone Polisemia. Pues todo lo que viene siendo este semillero de investigación Polisemia ha sido pues una oportunidad que ha crecido a raíz de estos años y que como estudiante deseo que siga progresando, ya que somos relativamente nuevos y como había comentado antes, espero que a raíz de todo lo que ha sucedido en estos años de la pandemia y demás, podamos realizar más actividades y que la gente también se una, nos conozca y creemos varios proyectos para pues ser reconocidos. Excelente. Y eso va a mantener el patrimonio vivo, sobre todo en ustedes los jóvenes y en nosotros también, en todos los profesionales. Muchas gracias al programa de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño, al semillero de investigación Polisemia, a Liliana, a Norman, a Jazmín por acompañarnos el día de hoy, sobre todo también a nuestros oyentes, seguidores en las plataformas digitales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Los esperamos en un próximo episodio. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.